Déjenme les comparto la pantalla, a ver, denme nomás un segundo. Por cierto, si sus papás tienen entre 50 y 59 años o alguien que conozcan, creo que a partir de mañana empieza el registro para lo de las vacunas, ¿sale? No lo intenten hoy porque no se puede, bueno, yo no pude hace rato, pero por si conocen a alguien entre 50 y 59 años, a partir de mañana se supone que comienza el registro para que les vacune, ¿sale? Por ejemplo, sus papás. Y son como 3 semanas, me parece, y ya luego siguen con las personas de 40 a 49, ¿sale? Para que pues chequen ahí si conocen a alguien que ocupe la... Bueno, obviamente todos ocupamos vacuna, pues, pero en ese intervalo de edad, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Para que registren a sus papás, chicos, si tienen esas edades. Ok, bueno, no sé si tuvieron dudas con esto último que estuvimos platicando ayer, para que lo revisemos antes de continuar. ¿No? ¿Sí? Hablen ahora o callen para siempre. Creo que no, maestra. No, ok, muy bien. Entonces vamos a continuar a partir de aquí, ¿sale? Esta diapositiva se me fue de más, de hecho, si no tenés lo mismo que dice aquí, nada más en color azul, nada más que no sé por qué no me las imprimió bien cuando lo guardé, ¿sale? Entonces vamos a platicar de la única excepción de lo que sería la condición de equilibrio de fases, ¿sale? Recuerden que esta es la condición de equilibrio de fases por excelencia, ¿sale? Entonces la única excepción es este caso del que vamos a platicar justo ahora, ¿sale? Entonces para ello vamos a imaginar que tienen este sistema, tal como está dibujado ahí, y ese sistema tiene dos fases, la fase sigma y fase beta, ¿sale? Entonces vamos a imaginar que tienen una sustancia J, es la que vamos a analizar, ¿sale? La sustancia J. Y vamos a imaginar que en la fase beta sí existe la sustancia J, es decir, sí hay cierta cantidad del número de moles, pero vamos a imaginarnos que en la fase sigma no existe ningún mol de la sustancia J, ¿sale? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que a pesar, por ejemplo, nosotros sabemos que el potencial de la sustancia J está definido para la fase beta, ¿sí o no? Y también deberíamos de suponer que hay un potencial de la misma sustancia J para la fase sigma, ¿sale? Entonces, resulta que a pesar de que en esta fase del sistema, en la fase sigma, en esta de aquí en la amarillita, no exista la sustancia J, es decir, no haya ningún número de moles presentes, resulta que el potencial sí está definido. Es decir, este tiene un valor y existe y no necesariamente es cero, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieran fluir cierta cantidad de materia desde aquí arriba, donde sí hay la sustancia J hacia la fase donde no tienen la sustancia J, lo que estarían haciendo es enviando un pequeño diferencial del número de moles de la sustancia J, ¿sale? Y cuando hagan eso, pues ustedes podrán determinar el valor del potencial J en la fase sigma del sistema, ¿sale? Entonces, ahora, ¿qué ocurre si esta flechita, es decir, si no hay flujo de materia, es decir, si el sistema se mantiene tal como dice aquí, aquí sí hay J y acá no hay J, ¿sale? ¿Qué ocurre? No, si el hecho de que una sustancia no esté presente en una fase del sistema, no necesariamente significa que el sistema no se encuentra en equilibrio, ¿sale? Entonces, imagínense que este sistema ya alcanzó el equilibrio material, a pesar de que en la fase amarilla o sigma no haya la sustancia J. Entonces, lo único que significa el hecho de que no exista un flujo de materia desde la zona gris hacia la zona amarilla es que esta es la restricción que se está cumpliendo. Ahí. Esta, ¿sale? La que les encuadré ahí en verde. Fíjense ahí lo que dice. El potencial de la sustancia J en la fase beta es mayor que el potencial de la sustancia J en la fase sigma. Es decir, este valor de acá arriba es mayor que el que tienen aquí abajo del potencial. Entonces, dado que este valor es mayor y el sistema se encuentra en equilibrio,
lo que va a ocurrir es que, si recuerdan, estábamos diciendo que la materia fluye desde la zona de mayor potencial hacia la zona de menor potencial. Entonces, cuando esto se cumple, lo que van a tener es que inevitablemente la materia va a fluir desde la zona gris hacia la zona amarilla del sistema. ¿Hasta qué momento? Hasta que estos potenciales se igualen, ya no sea uno mayor que el otro, simplemente que se igualen, ¿sale? Y pues puede fluir la sustancia porque aquí sí existe y acá no existe y es muy fácil de visualizar esta parte, ¿sale? Pero ¿qué ocurre cuando el sistema, así tal como está representado ahí, bueno, ahí, tal como está representado aquí, sí está en equilibrio? Si este sistema está en equilibrio, eso implicaría que hay dos opciones. La opción número 1 es que los potenciales son iguales para la sustancia ahí en cada una de las zonas del sistema. O la otra opción es esta de aquí. El potencial de la sustancia J en la fase sigma es mayor que el potencial de la sustancia J en la fase beta. Es decir, aquí tienen un mayor potencial acá abajo. Y si ustedes recuerdan, dijimos que la materia fluye de la zona de mayor potencial hacia la de menor potencial. Entonces la materia debería de fluir de la zona amarilla a la zona gris. Pero resulta que aquí no hay sustancia J. Entonces ese flujo, ahí como está representado, no puede ocurrir porque pues simplemente no hay materia de la sustancia J que fluya de la zona amarilla hacia la zona gris. ¿Sale? Entonces, este flujo no se va a presentar y el potencial aquí abajo va a seguir siendo mayor que el potencial en la otra zona. Sin embargo, a pesar de que los potenciales son diferentes, es decir, que el potencial en la zona amarilla es mayor que el potencial en la zona gris, el sistema sí se encuentra en equilibrio. ¿Y cómo sabemos que se encuentra en equilibrio? Porque como ustedes se podrán imaginar, dado que no hay flujo de materia, es decir, no existe este flujo de materia, pues el sistema va a estar eventualmente en equilibrio, ¿sale? Porque no hay cambios netos en las concentraciones de las sustancias, ¿sale? Entonces, esta es la única restricción o excepción de la condición de equilibrio. Y en resumidas cuentas, lo que tenemos, cuando tienen un sistema como el que está dibujado aquí arriba y ya se encuentra en equilibrio, la única opción para que esto esté así como está representado ahí, se encuentre en equilibrio, es que se cumpla esta excepción, donde el potencial de la zona J en la fase sigma, en la zona amarilla, a pesar de que no hay sustancia J, siempre va a ser mayor o igual que el potencial de la sustancia J en la fase beta o en la fase de color gris que está representado ahí, ¿sale? Entonces, esta es la única excepción de la condición de equilibrio, ¿sale? Okay. ¿Dudas? ¿Se entendió? Todo bien, maestra. Ok. Ahora ustedes me van a decir, ¿y este tipo de sistemas existen en la realidad? Y sí existen, de hecho los hemos visto muy comúnmente en los medicamentos, en algunos medicamentos o en soluciones saturadas, ¿sale? Vean, hasta les puse los mismos colores para que para que quede más claro el ejemplo. Imagínense que la fase amarilla es cianuro de yodo en estado sólido, es decir, está el componente J, vamos a decir que J es ese, ¿sale? Y en la fase de arriba, en la fase beta, vean, disolución saturada de cianuro de yodo, es decir, tienen agua, suponiendo que el agua es el disolvente, normalmente así lo es, ¿cierto? Y el componente J, bueno, vamos a llamarle I al cianuro, ¿sale? Y el componente I es el cianuro, ¿sale? Entonces decimos que el agua es el componente J y arriba sí hay agua, pero abajo, ¿qué ocurre con J? Con el agua abajo, como ustedes pueden ver, no hay agua, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces es un sistema como el que estábamos diciendo. No hay agua, ¿sale? No hay el componente J aquí abajo, pero acá arriba sí está, ¿sale? Entonces esto se encuentra en equilibrio, por más que ustedes lo intenten, ya no van a poder disolver, bueno, no van a poder hacer que el agua fluya de la zona de saturación hacia la zona de cianuro sólido. Y la razón, pues, es muy sencilla.
Básicamente lo único que está ocurriendo es que el potencial del agua en la fase sigma tiene que ser mayor o igual que el potencial del agua en la fase beta, ¿sale? Vean, mayor o igual. Es igual cuando hay equilibrio o de este lado el potencial del agua es mayor, pero como el potencial es mayor, el agua tendría que fluir así como la flecha azul. Pero dado que abajo no tenemos agua, pues este flujo no puede ocurrir, está como prohibido, es imposible que ocurra, ¿sale? Y se cumple esta expresión, ¿sale? Y es válido porque pues este sistema se encuentra ahí en equilibrio como está dibujado. ¿Dudas? No, maestra, todo bien. Vale. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a ver la regla de fases. Déjenme cambio la pizarra. Ok, entonces vamos a explicar la regla de fases. Muy importante porque esta sienta las bases para todo el equilibrio de fases, como su nombre lo indica, ¿sale? Entonces, la regla de fases la utilizamos para, ahora sí que calcular los grados de libertad. Y ahora, ¿qué son los grados de libertad? Los vamos a abreviar GL, ¿sale? Bueno, los grados de libertad, ustedes pueden encontrar varias definiciones. Hay una que dice que los grados de libertad, también abreviados con la letra F minúscula, se definen como la cantidad de variables intensivas es decir, variables que no dependen de la cantidad de materia, ¿sale? Entonces, ejemplos de variables intensivas que nos interesan en este tipo de sistemas son la temperatura, la presión e incluso la concentración, ¿sale? Entonces, los grados de libertad nos dicen la cantidad de variables intensivas que pueden variar de forma independiente sin que cambie el número de fases, ¿sale? Ok. Hay otra definición que es muy similar, nada más con algunos ligeros cambios. Y también dice que es la cantidad o el número, como le quieran llamar, también de variables intensivas independientes que se requieren definir para especificar el estado intensivo de un sistema, ¿sale? Entonces, para nuestros fines, diríamos que los grados de libertad son simplemente las variables mínimas que requerimos conocer para poder definir todas las propiedades de un sistema, ¿sale? Es decir, para poder, resolver un problema o algún tipo de situación que se nos presente, ¿vale? ¿Se entendió para qué son los grados de libertad? ¿Para qué los usamos? Maestra. Ok. Sí, Entonces, maestra. muy bien. Entonces, la regla de fases, pues ya dijimos, nos ayuda a calcular los grados de libertad de un sistema, ¿sale?
Entonces es básicamente una formulita. Ahorita vamos a explicar la formulita, ¿sale? Pero a veces los grados de libertad nos dan que es igual a 0 y en estos casos decimos que es un sistema invariable. Esto se refiere a que es un sistema que no va a sufrir ningún tipo de cambio y que ya está definido, es decir, ustedes no ocupan calcular ninguna propiedad porque pues ya es un sistema que no tiene cambios y pues todas sus variables están definidas, ¿sale? Otros casos, a veces los grados de libertad son igual a 1, es decir, nada más ocupamos una variable intensiva para definir el estado de un sistema, ¿sale? Y este tipo de sistemas les decimos univariable, ¿sale? Es decir, por ejemplo, con que ustedes conozcan la temperatura o la presión o alguna concentración, a partir de eso pueden ustedes calcular o definir en su totalidad el sistema con el que están trabajando. Y normalmente el valor que casi siempre tenemos para los grados de libertad, bueno, depende, pero puede ser también 2. Y decimos que este tipo de sistemas son bivariables. Es decir, requerimos conocer 2 variables intensivas independientes para definir en su totalidad el estado que tiene un sistema, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellas variables que usamos normalmente para definir un sistema, ¿sale? Es decir, ¿cuáles son estas variables intensivas que nos sirven, ¿sale? Entonces, normalmente para describir el estado en equilibrio de un sistema que tenga varias fases y componentes. Normalmente las variables que usamos para definir ese sistema, pues es, como se podrán imaginar, la temperatura, la presión y el número de moles de las sustancias y que componen el sistema, ¿sale? Entonces, a veces en lugar en usar el número de moles definimos la fracción molar del componente I, ¿sale? Nada más que aquí le vamos a agregar a la XY un subíndice más, ¿sale? Por ejemplo, en un sistema que está nada más en una única fase, con esto pueden definir cualquier X, ¿sale? Pero ¿qué ocurre cuando ustedes tienen varias fases? Resulta que en esos casos es necesario definir las fracciones molares de los componentes Y en cada una de las fases del sistema, ¿sale? Y esta XY en la fase alfa está definida como el número de moles de la sustancia I en la fase alfa entre el número total de moles en la fase alfa, ¿sale? Si se acuerdan, les enseñaron que la sumatoria de las fracciones molares I es igual a 1, ¿sale? Esto aplica para una única fase, ¿sale? ¿Qué ocurre aquí en fisicoquímica que vamos a estudiar sistemas con varias fases? Pues se hace una extrapolación equivalente de esta expresión. Decimos que la sumatoria de las fracciones molares en la fase alfa siempre es 1. Es decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran, bueno, ¿les doy un minuto antes de explicarles esto? ¿O cómo van? Todo bien, maestra. Ya habíamos visto lo de los grados de libertad antes. Entonces, vamos. Bueno, yo voy. Ok. Muy bien. A ver. Vamos a imaginarnos un sistema y ahí tienen 2 fases. Vamos a poner la fase en color verde y una fase en color rojo, ¿sale? Ok. Entonces resulta que esta expresión se aplica para esta fase y esta expresión se aplica para esta fase. Por ejemplo, si nosotros decimos que la fase de abajo es líquida y la fase de arriba es vapor, o alfa y beta, como les quieran llamar, nosotros podemos escribir que la sumatoria de las fracciones molares de todos los componentes en la fase líquida será igual a 1.
¿sale? Ahora imagínense que ustedes tienen dos componentes, ¿sale? Vamos a decir que es el componente A y componente B. ¿Cómo desarrollarían esta expresión? Pues simplemente 1 es igual a la X del componente A en la fase líquida más la fracción molar del componente B en la fase líquida, ¿sale? ¿Cómo sería para arriba? Igual, nada más aplicado a la fase vapor. Escribiríamos la sumatoria de las fracciones de cada uno de los componentes en la fase vapor es igual a 1. Igual, si ustedes tuvieran aquí dos componentes, por ejemplo, A y B, lo que escribiríamos es que la fracción molar de A en la fase vapor más la fracción molar del componente B en la fase vapor es igual a 1, ¿sale? Entonces, a eso se refiere esta última roja que les puse aquí. La sumatoria de las fracciones molares dentro de una fase siempre da igual a 1, ¿sale? Entonces, es nada más como extrapolar lo que ya ustedes han usado para una fase, que es esta expresión, pero para cada una de las fases que tengan dentro del sistema. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, no olviden, para describir el estado de equilibrio de un sistema, definimos estas tres. Y normalmente en lugar del número de moles, pues usamos las fracciones molares, pero como ahora estamos trabajando con varias fases, tenemos que extrapolar. Esta sería la nueva definición de fracción molar para cada una de las fases. Y esta es una restricción que tienen asociada con cada una de las fases, ¿sale? Es decir, por ejemplo, en este sistema de acá arriba, aunque ustedes conozcan la fracción molar de A en fase líquida o la fracción molar de B en la fase líquida, si despejan en automático pueden conocer la otra fracción molar, ¿sí o no? También acá, por ejemplo, de esta expresión, con que ustedes conozcan una fracción molar, la de A o la de B, despejan y en automático pueden encontrar la fracción molar del otro componente en esa misma fase. Sí, copiaron, chicos. Sí, maestra. Ok. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sale? Entonces, tenemos tres casos, o bueno, casos de la regla de fase, ¿sale? Es decir, hay distintos casos y dependiendo del caso, pues es la expresión que se utiliza para calcular el número de grados de libertad, ¿sale? Entonces, hay tres casos de la regla de fases. Está el caso número 1, que se aplica cuando no hay reacción química dentro del sistema, claro, ¿sale? Y la segunda restricción que se aplica para este caso número 1 es que todas las especies, es decir, todos los componentes dentro del sistema, están presentes en todas las fases, ¿sale? Están presentes. Ahí no lleva acento. Están presentes en todas las fases, ¿sale? Por ejemplo, ese caso bien sería este que les acabo de dibujar aquí. Vean que el componente A y B están en la fase líquida, pero los mismos componentes A y B están en la fase vapor. Y como aquí no se especificó que hubiese una reacción, pues este caso número 1 aplicaría, por ejemplo, para este sistema que les dibujé aquí arriba. ¿Sale? Entonces, ese caso número 1 tiene que cumplir estas dos restricciones. ¿Sale? Está el caso número 2.
Maestra, disculpe, ¿me podría decir qué dice enseguida de en todos? Sí, perdón. Dice fases, en todas fases. Ay, gracias. Perdón, es que ay, como que hoy no me sale muy bien la letra. Bueno, el caso número 2 se aplica cuando no hay reacción química, nada más, ¿sale? Es decir, la equivalente a esta 2 aquí no se aplica, ¿sale? Es decir, puede ser un sistema en el que no todas las fases están, todas las especies están presentes en todas las fases, ¿sale? Por ejemplo, un caso de ese sería, de hecho, el ejemplo de la pastilla que estamos platicando de hace rato. Cuando tienen aquí la pastilla sólida y acá tienen una solución saturada. Aquí tienen dos componentes arriba y aquí abajo tienen un componente. Como no se indica que hay reacción química, pues no hay reacción química, esta sí se cumple, pero no se cumple la segunda restricción de aquí arriba. Vean que aquí tienen dos componentes y acá tienen un componente. Entonces, este caso número 2 les representa esta situación. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Ok. Y el tercer caso de la regla de fases es cuando todas las especies están presentes en todas las fases. ¿Sale? Todas las especies están presentes en todas las fases. Vean que aquí la restricción que se está eliminando es como la primera de aquí. Es decir, en este caso, en el tercer caso, estamos hablando de que sí puede haber reacción química, ¿sale? Entonces sí hay reacción y ese es un caso especial, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a estudiar todos los casos aquí. Cuando se cumplen estas dos restricciones. No hay reacción química dentro del sistema y todas las especies están presentes en todas las fases, ¿sale? Ojo, no todos los casos de equilibrio de fases caen dentro de este número 1. Habrá algunos que caigan en el 2 o en el 3, pero normalmente el caso que aplicamos casi siempre es 1, solamente hay que checar estas dos situaciones que están aquí. Ya si es alguna de estas, pues hay que tomar las consideraciones pertinentes. ¿Sale? Entonces, Maestra, ¿todo bien? ok. Miren, aquí en clase yo les voy a explicar el caso número 1, que es el que más vamos a usar. Y de tarea, ustedes investiguen cómo es la expresión matemática para la regla de las fases en los casos 2 y 3, ¿sale? Que sería cuando no hay reacción química y cuando todas las especies están presentes en todas las fases. Este es el caso que yo les voy a explicar ahorita, nada más el 1, ¿sale? Que es como el caso que normalmente se aplica. ¿Sí? Ok, entonces los voy a escribir del otro lado. Acá, ¿sale? Entonces este sería el caso 1. Ok, entonces vamos a definir C como el número de especies químicas o componentes, como le quieran llamar, ¿sale? Presentes en el sistema. Maestra dijo que era una C. Sí, es una C. ¿No parece C? Ah, no, sí, sí parece.
Solo C. que ¿por qué C? Es C de componente. Ah, ok, sí, cierto. ¿Sale? Va. Ujú. Y vamos a definir a la variable P. Esta viene del inglés fase. ¿Sale? Entonces, esto se viene a definir como número de fases presentes en el sistema. ¿Sale? Entonces, no lo olviden. C, número de componentes o especies químicas, que finalmente es lo mismo. Y la P es el número de fases. ¿Sale? Y se le pone la P porque si ustedes recuerdan acá yo les puse que los grados de libertad se representaban con la letra F, ¿sale? Entonces es para no confundir. Los grados de libertad siempre son F, entonces el número de fases lo ponemos siempre con la letra P, ¿sale? Es notación nada más. Ok. Entonces, lo que tenemos es que en cada fase ustedes van a tener presentes la C cantidad de especies químicas, ¿sí o no? O componentes, como le quieran llamar, no importa, es lo mismo, ¿sale? Entonces, de aquí ustedes pueden deducir que la cantidad de fracciones molares que tiene su sistema es el producto PC, ¿sale? Miren, les voy a poner un ejemplo para que no se queden con la duda de cómo. Ok, imaginemos que son dos fases, ¿sale? La de arriba y la de abajo. Imagínense que tienen aquí, bueno, tienen C cantidad de componentes, ¿sale? C cantidad de componentes todos presentes arriba y la misma C cantidad de componentes todos presentes abajo, ¿sale? Imaginemos, no sé, por un momento que ustedes tienen componente 1 y componente 2 y abajo pues también tienen componente 1 y componente 2, porque así es como se definió nuestro caso número 1, ¿sale? No hay reacción química y el número de fases que ustedes tienen es 2, mientras que el número de componentes es 2. ¿Cuántas son las fracciones molares que ustedes tienen dentro de este sistema? Pues acá arriba, ustedes tienen la fracción molar del componente 1 en la fase, vamos a llamarle alfa y a la de abajo beta, ¿sale? En la fase alfa. Y tienen la fracción molar del componente 2 en la fase alfa. Aquí abajo, ustedes tienen la fracción molar del componente 1 en la fase beta y la fracción molar del componente 2 en la fase beta, ¿sale? Vean que si ustedes multiplican, hacen el producto, bueno, P por C sería 2 por 2 y esto les da un total de 4. ¿Cuántas fracciones molares tienen aquí? 4, ¿sale? Entonces de ahí viene esta reglita. Ustedes tienen C cantidad de componentes, lo que implica que para cada componente ustedes tienen que definir una X para cada uno de esos componentes. Pero luego eso lo tienen que multiplicar por la cantidad de fases. De ahí es de donde surge este número P por C. ¿Sale? Entonces, si hacen el producto número de fases por número de componentes, les da el total de las fracciones molares que ustedes tienen dentro de su sistema. ¿Sale? ¿Dudas ahí? Ok. Muy No, bien. maestra, solo me da un minuto para anotar. Sí, les doy un minutito. Maestra, Dime. ¿me puede repetir lo del componente que viene hasta abajo, marcado con una flecha? Nada más era, por ejemplo, ustedes saben que para cada componente tienen que definir una fracción molar, ¿sí o no? Entonces, es eso. Por ejemplo, si ustedes tienen dos componentes aquí, tienen que definir dos fracciones molares, una para cada componente del sistema, ¿sale? Y luego esto, pues lo multiplican por el número de fases, que en este caso sería, por ejemplo, 2,
y les da el producto CP, que es la cantidad total de fracciones molares que deben de definir en su sistema. Nada más era eso como la correspondencia. ¿Sí? Ah, ok, gracias, sí. Ok. Ok, muy bien. Entonces, bueno, continuando este dibujito que les puse aquí de ese sistema, ¿sale? Este sistema, como dado que no está separado por una pared que sea como, bueno, por una pared, o sea, como tal, un límite fijo que separe ambas fases, podemos asumir que este sistema se encuentra en equilibrio térmico y mecánico. Y cuando decimos que está en equilibrio térmico, pues estamos diciendo que la temperatura es constante. Y para equilibrio mecánico, la suposición es que la presión es constante. ¿Sale? Voy a mover tanto la pizarra para recordarles algo que escribimos de este lado. Ok, aquí está. Miren, aquí nosotros habíamos dicho que para describir el estado de un sistema con varias fases y varios componentes, definimos temperatura, presión y fracción molar. ¿Sale? Entonces vean que aquí, por ejemplo, si ustedes hacen esa cuenta, hasta aquí lo que tenemos es que nosotros tenemos C por P más 2, donde este CP les representa las fracciones molares en cada una de las fases de su sistema y este 2 les representa temperatura y presión conocida. ¿Vale? Entonces podríamos ir deduciendo que esto de aquí, esta pequeña expresión matemática que tenemos aquí, les define variables intensivas para describir el estado de su sistema, ¿sí? El estado del sistema. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Ok, muy bien. Desafortunadamente, como saben, en la vida todo aplican restricciones, ¿sí o no? Entonces vamos a considerar cuáles son las restricciones para esto que escribimos aquí, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros dijimos que son todas las fracciones molares de todos los componentes en todas las fases. Pero nosotros sabemos que hay una restricción para el número de fracciones molares, ¿sí o no? Nosotros sabemos que la sumatoria de las fracciones I en la fase alfa tiene que ser igual a 1. Es decir, no ocupo definir todas estas fracciones molares. Con que yo defina solamente algunas y utilizo esta restricción, en automático yo puedo definir todas las fracciones molares. ¿Sí o no? ¿Sale? Es decir, no todas las fracciones molares que están representadas aquí son independientes entre sí. Al menos una la puedo calcular con esta restricción de la sumatoria. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos aplicar una de esta restricción para cada fase, ¿sí o no? Porque cada fase tiene su sumatoria independiente, ¿sale? Entonces, de esta restricción, nosotros vamos a tener P cantidad,
¿sale? Donde, ¿por qué P cantidad? Porque pues es una de estas restricciones para cada una de las fases que están dentro de nuestro sistema, ¿sale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Ahora, nosotros tenemos otra restricción que no hemos considerado, ¿sale? La otra restricción que no hemos considerado, pues son las relaciones de equilibrio. ¿Qué es eso? ¿Qué es una relación de equilibrio? Van a decir. Pues es lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿sale? Por ejemplo, esa expresión que escribimos en la que dijimos que el potencial de la sustancia J en la fase, no sé, digamos en la fase alfa, tiene que ser igual al potencial de la sustancia J en la fase beta y así para todas las fases que haya dentro del sistema. ¿Correcto? ¿Sí o no? Esta es una relación de equilibrio. ¿Por qué? Porque pues con que conozcan uno de estos potenciales en una de las fases, en automático pueden calcular todos los demás potenciales de las sustancias J en todas las fases que ustedes tengan dentro de su sistema. ¿Por qué? Porque pues el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, eso significa que esta restricción se tiene que cumplir. ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. Entonces, déjenme escribo esto de forma más completa para que nos quede más claro. Entonces aquí le puse alfa, ¿sale? Para J, ok. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen el componente J, el componente I, eso significa que ahora pueden escribir una para la sustancia I. En alfa es igual al potencial de la sustancia I en la fase beta, igual al potencial de la sustancia I en la fase siguiente que tengan, no sé, vamos a ponerle gamma, y así sucesivamente, ¿sale? Imagínense que tienen un componente IJK, ¿sale? Pues escribirían algo similar a lo que estamos escribiendo, pero para el componente K, ¿sí o no? El potencial del componente K en la fase alfa es igual al potencial del componente K en la fase beta, y esto es igual al potencial del componente K en la fase gamma, y así para todas las fases que haya dentro de su sistema. Si tuvieran otro componente, pues aquí agregan otra, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto es el número? ¿Cuánto es la cantidad de relaciones de equilibrio que yo ya conozco y no ocupo especificar de esto que estamos escribiendo en color verde? De esto último, ¿sale? Entonces, es más sencillo de lo que parece, ¿sale? Por ejemplo, vean, esta expresión va a tener tantos iguales como fases tengan, ¿sale? Por ejemplo, aquí la fase gamma, luego la siguiente fase, ¿sí o no? Hasta que lleguen a su última fase dentro del sistema. Entonces, ustedes nada más ocupan definir uno de estos, ya sea el de alfa, el de beta, el de gamma o cualquiera de estos últimos dos. Y en automático, en cuanto definan ese, todos los demás van a estar definidos, ¿sí o no? Porque son iguales simplemente, ¿sale? Entonces, tenemos que esto es, déjenme borrar esos círculos porque si no lo va a quedar muy rayonado. Ok, entonces de aquí nosotros decimos que tenemos P-1, ¿sale? ¿Por qué P-1? Por ejemplo, si ustedes aquí tienen nada más pues las tres fases que estábamos poniendo, hasta, digamos hasta gamma, ¿sale? Ustedes nada más señalan una y en automático definieron estas dos, ¿sí o no? Entonces por eso aquí se pone como P-1. Y ahora vean que ustedes pueden escribir cada una de estas expresiones de iguales para cada componente. Es decir, en resumidas cuentas lo que tenemos es P-1 multiplicado por la cantidad de componentes que tengamos, ¿vale? Entonces, estas son las restricciones que yo tengo derivado de mis relaciones de equilibrio.
Sí. A ver, les doy 5 segundos para que lo piensen. Maestra, a mí como que no me da... pues, o sea, se supone que P son las fases. Ajá. Y supongamos que hay 3 fases y hay 5 componentes. O sea, serían 3 menos 1 son 2 por 5, 10. Mm, ¿O cómo? a ver, no te entendí. ¿Cómo? Ah, supongo que P menos 1 por C es una ecuación, ¿no? Para sacar el número de relaciones de equilibrio. Ajá, de las que están repetidas, pues. Ajá. Entonces, si se supone que en un sistema hay 3 fases y el número de componentes es, pues, son 5, haciendo la resta y la multiplicación son 15, creo, a ver. Ah, no, 3 menos 1, 2, 2 por 5, 10. 10. Ajá, serían 10. Pero esas 10 relaciones de equilibrio son las restricciones que ya conocemos. Ajá, sí. Ah, Así ok. como lo dijiste bien. Ah, Sí, ok, sí, gracias, perfecto. maestra. Ok. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Ok, sale. Bueno, entonces nosotros aquí arriba dijimos que ocupamos conocer todas estas variables, ¿sí o no? Pero a estas variables les tenemos que restar nuestras restricciones. En este caso es P y acá es este producto, ¿sale? Entonces, en realidad, esta expresión que tenemos aquí, los voy a poner de este lado, es producto. Ok, no me cabe. A ver, déjenme ver dónde lo pongo. Lo voy a poner aquí abajo, ¿sale? Aquí. Ok, entonces esta expresión es Cp para las fracciones molares más 2 de la temperatura y la presión, pero le resto P restricciones de aquí y le resto todas estas restricciones también, que sería menos C por el producto P menos 1. Nada más lo volteé, sale, pero es la misma. Entonces, esto es la forma en cómo yo voy a calcular los grados de libertad. Si ustedes desarrollan esta expresión, es decir, si hacen estos productos y luego suman, lo que les va a quedar aquí al final es que los grados de libertad F es igual a C menos P más 2, ¿sale? Si hacen pues este producto, este de aquí, este producto, y luego, bueno, hacen las sumas que están ahí marcadas. Esta expresión se les va a reducir simplemente a esta pequeña partecita. Y este de aquí es la regla de las fases para el caso número 1, ¿sale? Es decir, el número de grados de libertad o de variables que ustedes deben de conocer para que puedan especificar un sistema es el número de componentes menos el número de fases más 2 para el caso número 1, que nos señala que no hay reacción química y todas las especies están presentes en todas las fases, ¿sale? Entonces, esta es la regla de las fases para el caso número 1, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? Maestra, y entonces lo que dijo de tarea es lo mismo, o sea, buscar la ecuación de grados de libertad, Sí, de caso 1 ya, y 2, y sí, 2 y miren, 3. para el caso 2 y 3.
No es necesario que lean todo el desarrollo, solamente escriban ya como la expresión final. Por ejemplo, en nuestro caso está la expresión final. Entonces, nada más busquen la expresión final que se aplica para estos dos casos y pues para que la tengan, la agregan aquí por un ladito y por acá, ¿sale? Sin embargo, nosotros normalmente, casi todos nuestros casos que vamos a estudiar en físico-química, ojo, en físico-química no significa que en otras asignaturas no se utilicen otros casos, ¿sale? Pero en físico-química esta es la que normalmente usamos, que es el caso número 1. Hay una operación unitaria que se llama destilación. Yo creo que más o menos todos han escuchado un poquito acerca de ella o lo han hecho incluso en el laboratorio. Entonces la destilación se ajusta a este caso número 1 y la destilación es una operación unitaria muy importante. Entonces aquí en físico-química sentamos las bases para que en OPE ustedes puedan analizar correctamente la operación de la destilación. Hay otra operación unitaria que se llama destilación reactiva. Chequen el nombre, destilación reactiva. Implica que es una destilación, pero ahí dentro hay una reacción. Entonces, ese caso, por ejemplo, de esa operación unitaria es el caso número 3. Sí hay reacción química, pero sigue siendo una destilación, ¿sale? Entonces, nosotros no vamos a llegar a ver este tipo de casos, nos vamos a quedar aquí porque, bueno, en realidad físico-química es un poquito una materia introductoria para las OPEs, ¿vale? Sin embargo, pues no significa que estos casos nunca se apliquen, también se aplican. Nosotros casi todos los vamos a estudiar aquí dentro de estas dos consideraciones, pero se pueden topar algún día con alguno de estos dos casos. Por eso quiero que las chequen para que vean que sí existe y que ahí están, ¿sale? ¿Dudas? Maestra, Sí. entonces para el jueves nos vamos a conectar en las horas de laboratorio. Sí, chicos, por favor, el jueves nos vemos aquí en las horas de laboratorio para clase normal, por favor. ¿Sale? Y ya si avanzamos bien, pues ya en la tarde no nos veríamos, pero si avanzamos muy poquito, nos va a tocar también tener clase en la tarde. ¿Sale? Entonces no olviden, chicos, el jueves en lugar de laboratorio vamos a tener clase de físico-química normal. ¿Sale? Nos vemos todos aquí, por favor. Sí, maestra, gracias. Que tengan bonita tarde, se cuidan mucho.